qué gusto me da estar con ustedes esta mañana y escucharlas a todas y además, sin duda, encontrarme con el informe de este trabajo que han hecho todas ustedes. De verdad me da muchísimo gusto que estén haciendo este trabajo y decirles además que cuando Estefanía me invitó a hacer la presentación del informe, no tenía yo muy claro de qué iba el tema hasta que me mandó el documento. Y entonces, y por ahí quiero empezar, caí en cuenta que el programa al que hacen referencia es un programa que cuando yo fui diputada la primera vez en la legislatura 60, empujamos dentro del anexo 13 para la igualdad. Y entonces me puse a buscar datos justamente de ese programa o de cómo vino operando después de que nosotros lo dejamos etiquetado. Y un poco la historia antes de etiquetar ese programa, les voy a contar cómo estuvo. Resulta que en esa legislatura, entre otras cosas, pudimos lograr una reforma a la ley de las Fuerzas Armadas para la incorporación de las mujeres a las Fuerzas Armadas, para reconocer el derecho de las mujeres a formar parte de las Fuerzas Armadas. Yo fui la promovente de esa iniciativa y me topé con resistencias de los hombres que decían que pues, cómo iba a ser posible que las mujeres pudieran acceder a cualquier actividad dentro de las Fuerzas Armadas y estaba diseñado todo para los hombres, incluido que solamente había baños para los hombres, ¿no? Y entonces no querían aceptar esa reforma. Mi reforma era así, le había yo metido a toda la ley de las Fuerzas Armadas una serie de modificaciones que al final de cuentas terminó en modificar un solo artículo. ¿Quiénes son los integrantes de las Fuerzas Armadas? Pero con eso cambió todo, porque decía que los integrantes eran los hombres o las mujeres que, y ya todo lo demás. Entonces eso posibilitó que hoy haya mujeres dentro de las Fuerzas Armadas que están ocupando otras actividades y cargos que no solamente sean las de ser enfermeras, por ejemplo. Y la historia va porque además en algún momento de la historia yo quise ser integrante de las Fuerzas Armadas. O sea, así como me ven ahora en estos temas de seguridad, en algún momento de mi adolescencia quise ser parte de las Fuerzas Armadas, no entré, y además tampoco me concebía, o sea, no me llamaba la atención ser enfermera, sino pues justo poder estar en otros espacios. Total que logramos esta reforma y uno de los compromisos era que para poder hacer la transición del paso de las mujeres a cualquier espacio en las Fuerzas Armadas, tenía que haber programas al interior de las Fuerzas Armadas que facilitaran este tránsito, les digo, incluido el tema de que no había baños para mujeres, ¿no? Entonces, nos pusimos a trabajar, como ustedes saben, es la etapa en la que además nace el presupuesto etiquetado en el anexo 9A en ese entonces. El primer anexo 9A, que ahora es el 13, fue el del 2008. Y entonces generamos una partida de 100 millones de pesos. Que a partir de ahí se empieza a etiquetar cada año y que va con el ánimo de capacitar a las Fuerzas Armadas en derechos humanos y género. Me parece que durante los primeros años, que además una diputada, compañera mía, le estuvo dando seguimiento de manera permanente y estando viendo justo cómo se dan las capacitaciones, cumplió con su objetivo. Sin embargo, después, como muchas cosas que han pasado en el anexo, se ha terminado pervirtiendo totalmente y por eso traigo aquí, no sé si quieran que yo lo comparta o ya se lo mandé a Estefanía Vela, porque siempre los números es más complicado compartirlos. No sé si el anfitrión me puede permitir compartirlo o lo comparte Estefanía, porque son unos datos de los números que les quiero poner a su consideración. Entonces, no sé si... No podemos compartir pantalla, perdón. No, Nicole es la anfitriona, no sé si nos permita compartir la pantalla. Creo que ya iba. Si no se los leo. Creo que lo vamos a tener que leer porque se nos descuadra todo, perdónanos. Les leo muy rápido, si no ya lo tienen ahí. Es el programa PPA 900, Programa de Igualdad entre Mujeres y Hombres, que en el 2014 sí tuvo 104 millones de pesos y en el 2021 tiene 128.6 millones de pesos.
Algo importante es que hasta el 2014 la mayor parte del presupuesto lo ejercía la Dirección General de Derechos Humanos de la Sedena. En el ejercicio fiscal de 2014, esa Dirección General tuvo asignado 90.2 millones de pesos, mientras que la Dirección General de Educación Militar ejerció 1.5 millones de pesos y la Jefatura del Estado Mayor de la Defensa Nacional tuvo un presupuesto de 1.9 millones de pesos. Sin embargo, en 2015 se incrementó considerablemente los recursos a la Jefatura del Estado Mayor a la Defensa Nacional, pasando de 1.9 a 13.7 millones de pesos, es decir, dejó de estar la mayor parte en derechos humanos y se pasó a la Jefatura de Estado Mayor de la Defensa Nacional, y en ese año se asignaron recursos a la Dirección General de Comunicación de este mismo recurso por 9.5 millones de pesos, y la Dirección General de Derechos Humanos se redujo su presupuesto de 90.2 millones, con lo que empezó, a 84.6 millones. A partir de 2016 y a la fecha, la mayor parte del presupuesto lo ejerce la Jefatura del Estado Mayor de la Defensa Nacional. Para el 2021, esta unidad responsable ejercerá 97 millones de pesos del total asignado, que asciende a 100.28 millones de pesos. Y cabe mencionar que en el presupuesto del 2020, la Dirección General de Derechos Humanos ya no contó con presupuesto etiquetado en el anexo 13, y en el 2021 todavía no hay información al respecto en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿no? Entonces, les pongo esto en evidencia de cómo una idea que promovimos desde el presupuesto de género se fue transformando en lo que ustedes están estudiando, ¿no? Y en lo que al final de cuentas, pues terminó de servir para lo que era el objetivo, ¿no? No, digo, habrá que ver si en sus inicios si dio resultados o no, pero me parece que era importante platicarles esta historia de cómo surge la idea de este programa presupuestal y que dejó de ser y existir para tal cosa. Y luego ya ir directamente con lo que presentan en el informe, porque efectivamente me he topado mucho con el argumento de que las Fuerzas Armadas ya están preparadas en derechos humanos y por eso están dispuestas o pueden entrar a cualquier actividad, a realizar cualquier actividad de seguridad, ¿no? O sea, incluso yo tuve oportunidad de hablar directamente con ellos cuando la discusión del tema de la Guardia Nacional, y hasta me montaron todo la representación gráfica, o sea, tal cual, con personal del ejército, de cómo funcionaría la Guardia Nacional, y que ya estaban preparados y capacitados para proteger los derechos humanos, porque, por ejemplo, cuando iban a hacer un operativo a una tiendita, el elemento del ejército iba a llevar su cámara, iba a estar registrando todos los movimientos cuando se presentaran a una narcotiendita, cosas de ese tipo, ¿no? O sea, como para poner en evidencia de que efectivamente se habían tomado muy en serio su papel de formación en derechos humanos. Entonces, por eso me parece tan importante el informe que ustedes realizan. Y de entrada, empezar por lo que se menciona en el documento de la recomendación de la sentencia de la Corte Interamericana, donde se señala que el Estado mexicano debería implementar en un plazo razonable un programa o curso permanente y obligatorio de capacitación y formación de derechos humanos dirigido a los miembros de las Fuerzas Armadas, ¿no? Cuando hablamos de Estado mexicano no se refiere solamente al gobierno, sino se refiere al Estado en sus diferentes niveles de gobierno, y de entradas creo que me parece que es la primera observación que habría que hacer con respecto a este programa en materia de derechos humanos. Y me parece sin duda que ustedes dejan en evidencia que ese compromiso del Estado mexicano sigue estando en falta, ¿no? Porque además, a pesar de que se informa que hay esta capacitación, pues simple y sencillamente no hay información al respecto, más que del número de personas que supuestamente han sido capacitadas, pero no sabemos en qué ha consistido la capacitación, si ha habido un seguimiento de esas personas capacitadas, si esas personas incluso han tenido o no tenido que ver con operativos en los cuales hayan violentado derechos humanos, porque hay una gran cantidad de cosas que todo se reserva. Y me parece que dentro del informe, las conclusiones que ustedes presentan en cuanto a la opacidad es el problema que más nos preocupa. Como ustedes también han puesto en evidencia,
y además es claramente conocido, los presupuestos dirigidos al ejército, a la Sedena, han venido aumentando no solamente en esta administración, sino cada administración, los recursos destinados a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y ahora la Guardia Nacional son presupuestos que han venido en aumento y todos, o sea, no solamente este programa, sino en general todos los presupuestos se dan en total opacidad y siempre con el pretexto de que son de seguridad nacional y no nos permiten saber exactamente. Entonces, de entrada hay un asunto ahí de rendición de cuentas que preocupa mucho porque sin duda el incremento de estos recursos a las Fuerzas Armadas siempre ha sido en detrimento de las fuerzas civiles, ¿no? O sea, así como vemos cómo se incrementa a las Fuerzas Armadas los recursos presupuestales, por ejemplo, para el presupuesto del 2021 se eliminan programas que tendrían que ver con el fortalecimiento de las capacidades institucionales de las policías a nivel estatal y municipal, como el Fortaseg, ¿no? Entonces, el presupuesto no es que simple y sencillamente se aumente y no pase nada, o sea, cuando tú aumentas y pones la prioridad en un lado, por supuesto estás quitándose lo otro y en este caso es muy claro que no ha habido desde varias administraciones una intención de dar recursos a las policías y entonces es muy contradictorio el discurso que ellos manejan. ¿Por qué? Porque manejan el discurso de que las fuerzas civiles están todas coludidas con el crimen, no se puede confiar en ellas, pero pues tampoco han hecho nada desde la política pública hablando, pues, para que esto cambie, ¿no? O sea, porque siguen dejándolas prácticamente sin recursos y además a nivel de los estados, pues quitándose las responsabilidades. También coincido en el tema de hablar de la capacitación como una falsa salvaguarda, porque efectivamente han venido mencionando que al tener las capacitaciones se cuentan con fuerzas armadas que respetan los derechos humanos y aparte de lo que ustedes evidencian, que no hay claridad de en qué han consistido las capacitaciones o incluso lo que reportan, pues es sinceramente incluso de risa en algunos casos, ¿no? Este tema de las obras de teatro y demás, ¿no? En los hechos, lo que tenemos son las mismas Fuerzas Armadas, o sea, no tenemos unas Fuerzas Armadas que tengan una formación en materia de derechos humanos, pero yo aquí en este punto en particular incluso me quisiera ir un poco más allá de lo que señalan, porque si bien es una recomendación de la Corte Interamericana que se tiene que seguir insistiendo en ella, al final de cuentas también las Fuerzas Armadas en nuestro país y en el mundo entero, pues, tienen un origen totalmente diferente a lo que tiene que ser derechos humanos. ¿A qué me refiero? Pues tienen un origen bélico. Por eso es que el papel de las Fuerzas Armadas tienen otra intención, ¿no? En el caso de México, salvaguardar la soberanía nacional y en situaciones de guerra, enfrentarse a guerra y su objetivo fundamental es eliminar al enemigo, ¿no? Y entonces me parece que si desde el origen viene una función totalmente diferente, como se ha señalado también en otras observaciones de la Corte Interamericana, pues por mucho que pudieran incluso recibir quizás adecuadas capacitaciones, que creo que esa es la parte que habría como desmenuzar a partir del informe que ustedes presentan, es que sí, e incluso recibiendo una capacitación adecuada en materia de derechos humanos, podríamos cambiar realmente el ADN de las Fuerzas Armadas, ¿no? Mi respuesta parece ser que no. Pero además, vista desde el punto de vista de género, yo lo he preguntado mucho en talleres y en diferentes eventos y además se cruza con otro estudio que también hicieron en Intersecta que tiene que ver con el tema de los homicidios de mujeres. Hay evidencias muy claras que a partir de la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles, la violencia contra las mujeres aumenta de manera muy importante. Los datos que ustedes mismos presentaron son evidencia de cómo se aumenta los índices de violencias contra las mujeres. Es un hecho que el pensar el tema de combate a la violencia o de la seguridad solo como un asunto de Fuerzas Armadas, sin duda es un asunto que violenta a las mujeres, porque a cualquier mujer que le preguntes si se siente más segura con más policías en la calle, con militares en la calle, te va a decir que no.
porque sabemos que son estructuras que te violentan, porque sabemos que eso es lo que no nos garantiza la seguridad de las mujeres, sabemos que se requieren muchas mayores cosas para garantizar la seguridad de las mujeres, y en ese sentido, la apuesta de todos los gobiernos antes y ahora ha sido simple y sencillamente a fortalecer la presencia de las Fuerzas Armadas pensando que con eso se va a garantizar la seguridad, cuando mucho de la violencia que se ejerce contra las mujeres viene justamente del tema de la presencia de las Fuerzas Armadas. Y en el caso de la violencia contra las mujeres, hay datos muy concretos que nos permiten identificar que es a partir, o sea, nunca, no podemos decir que no había antes violencia, la hay, pero es a partir de acudir al uso de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad pública que se incrementa la violencia contra las mujeres, y eso hay que ponerlo ahí en evidencia siempre. Y yo insisto, me parece que a pesar de que hubiera una buena capacitación en derechos humanos, esto no cambiaría porque la razón de ser de las Fuerzas Armadas son otras. Y además, como ustedes hablan también en la tercera conclusión, que más allá de las capacitaciones, la militarización está sin límites y sin controles, ¿no? El problema no solo radica si son capaces de mostrar cómo se están capacitando, sino que parecen existir otros límites o salvaguardas a su poder. Pese a la estrategia de capacitación, se sospecha que parte del problema, las violaciones a los derechos humanos, van a persistir. El abuso de las Fuerzas Armadas en los enfrentamientos va de nuevo a la alza, a pesar de las capacitaciones reportadas, y me parece que en este caso, además, se han hecho estudios también importantes de cómo las Fuerzas Armadas ahora no solamente están teniendo una presencia importante, como veíamos, que ha venido siendo creciente en materia de tareas de seguridad, sino que ahora los vemos en prácticamente cualquier otra actividad. O sea, esta administración no solamente profundizó la posibilidad de la presencia de las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad, sino ahora además está insistiendo en que ocupen muchas otras tareas de tipo administrativo, y volvemos a lo mismo. El problema está en que el origen y la razón de ser de las Fuerzas Armadas es otra. Pues yo les agradezco de verdad muchísimo la invitación a participar con ustedes y escucharlas a todas. Ha sido de verdad para mí muy ilustrativo. Muchas gracias.